es un pequeño programita que me va a permitir conectar el lenguaje de programación con el servidor de base de datos. Y entonces, lo mismo pasa en todos los lenguajes, se requiere de un conector. Entonces, nosotros vamos a hacer esto mismo para poder hacer la instalación de ese pequeño programita para conectarnos. Entonces, lo que tendríamos que hacer primeramente es abrir nuestra consola de comandos de Windows o la terminal si es en Linux o en Mac. Perdón, Entonces tenemos vamos, pregunta. ¿Tenemos que tener abierto ya el programa que instalamos? ¿O no no necesariamente? necesariamente, Ah, ok. no. Este simplemente es otro pequeño programita que me permitirá conectarme. ¿Sale? Lo único que vamos a hacer es eso, instalar ese pequeño programita para ya tenerlo listo para los ejercicios posteriores. Entonces, vamos a ver, yo tengo que abrir mi consola en Windows. Bueno, esto es Windows 10. En Windows 7 por ahí deben tener también buscar o directamente ya el que se llama símbolo del sistema. O bien, por ahí en ejecutarle los programitas tienen que escribirle CMD. ¿Sale? Que ese es el programita que abre el símbolo del sistema en Windows. ¿Ok? Entonces, aquí ya dentro del símbolo del sistema, bueno, por supuesto que tenemos tener conexión a Internet. Y de acuerdo a nuestra diapositiva, tenemos que generar una instrucción. Déjenme ver si puedo ampliar un poquito esto para que puedan visualizarlo con más fácilmente. Oh, okay. A ver. Híjole, aquí en Windows no me acuerdo cómo es. Bueno, ahorita les pongo acá la a mayor con zoom la instrucción. ¿Sale? Esta sería la instrucción. Sería PIP, es de PIP, un espacio en blanco, install, un espacio en blanco, MySQL connector. Pues esto es lo que vamos a copiar o escribir. Y en la consola vamos a escribirlo. Es pip, espacio en blanco, install, MySQL, guión medio, connector. Es con doble N. Y bueno, aquí en este caso yo ya lo tengo instalado. Entonces le damos Enter ya para que lo instale. Exacto. Le escribes pip, espacio en blanco, install, espacio en blanco, MySQL-medio connector y le das Enter. Descargó como un programa, algo así. Ajá, Y luego dice ahí instalado exitosamente. es correcto. Lo que hicieron ahí fue instalar ese pequeño conector de MySQL hacia Python. Ese lo descargó de internet. Exacto. Ujú. Entonces, ese conector lo vamos a usar más adelante, ¿vale? Para hacer consultas desde Python hacia el servidor de base de datos. Entonces, eso simplemente era para poder hacer esa pequeña instalación del programa. Una duda, profesor. Sí. Para poder, ejecutar bien de manera correcta este comando, sí es necesario primero tener la instalación, ¿verdad? Del programa,
Porque ahorita lo estoy intentando desde otra computadora y me dice que no reconoce el comando pip. Entonces tengo que usarlo desde la computadora donde lo instalé. Posiblemente sí. A lo mejor no, posiblemente no te esté reconociendo la instalación de Python. Ok, a ver, déjenme intentar. Gracias. Sí, no. Si alguien más tiene algún detalle para revisarlo, si no, continuamos. Ahí nos quedamos en CMD o ya nos salimos. Ya nos salimos. Por el momento no lo vamos a requerir. Ok, entonces continuamos. Ahora, nosotros ya hicimos esta actividad. Nos pedían descargar nuestro programita y que arrancáramos Apache, que ahorita lo vamos a hacer, y MySQL. Y que instaláramos el conector, que es lo que acabamos de hacer precisamente. Entonces, vamos ahora a arrancar nuestros programitas de Apache y MySQL. Y para eso nosotros tenemos que abrir nuestro panel de control de SAMP. Por lo tanto, vamos a escribir o abrir por aquí. Ustedes ya deben de tener instalado el SAMP. Dependiendo de su sistema operativo, ya nada más escriben el SAMP, le das clic en él. En Windows 7 posiblemente creo que por ahí hay un menú programas y ahí deben de tener instalados todos los programas. Aquí en Windows 10, bueno, simplemente yo puedo escribir SAMP y me va a aparecer nuestro programita. Le voy a dar un clic ahí y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventanita es la que nosotros vimos cuando hicimos la instalación. Lo que vamos a hacer ahora es inicializar el servidor web Apache. Le voy a dar un clic al botón Start y aparece en color verde, que es el que ya está inicializado. Ahora voy a inicializar el servidor MySQL y le voy a dar Start. Y una vez inicializado se pone en color verde y ya me dice los puertos que utilice. Quiere decir que ya están disponibles para que yo trabaje con ellos. Ahora bien, lo que necesito hacer es meterme a la base de datos. Y para meterme a la base de datos yo tengo que darle un clic en el botón Admin. Eso me va a abrir el explorador de Internet y va a tener acceso a la base de datos. Por tanto, ahí me tendrá que visualizar la base de datos que yo tengo en este momento en mi servidor. Entonces, abre el explorador, ya abre el navegador que tú tengas por default y entonces ahorita empieza a conectarse a la base de datos y ahí visualizamos la ventana. Bien, me espero un momento que tengan abierto. Bueno, la siguiente actividad entonces es la creación de una base de datos. ¿Vale? Por tanto, lo que nos piden es que creemos la base de datos que se llame BD1 y para eso nosotros tenemos que darle clic en la opción que dice nueva. Por tanto, este botoncito que vemos en la parte izquierda, dice nueva, con un pequeño botoncito en color verde. Esto me va a servir para poder crear una base de datos. Entonces, le voy a dar clic aquí en el botón nueva, o en la opción nueva. ¿Dónde está ese botón? Porque no me aparece.
En la sección de PHP MyAdmin, si ves, esa columna no me aparece, no me apareció server arriba, luego dice General Settings. ok, posiblemente, no sé si estás viendo mi pantalla, posiblemente lo tienes así, en donde nada más, Así se ve. ajá, en la parte donde dice servidor 127.0.0.1, a un ladito hay un botoncito, Una flecha hay hacia arriba. con una flechita, ajá, le vas a dar clic ahí para que te muestre el panel. A ver. Sí. Ya le di clic, pero no sé, no me aparece eso que le aparece ahí de PHP MyAdmin. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si me puedes compartir tu pantalla, Sí, ahorita yo dejo de compartir y para revisar rápido ese detalle. a ver, compartir. Yo ya tengo mi presentación, ahora tú debes de poder compartir. Pantalla completa. Ujú. Ok. Y compartir. Aquí estamos. No sé si ya se ve. Ya se está visualizando. Aquí Ok, está la flechita. bueno. Donde dice, Server. donde tú tienes que dice aplicaciones, ajá, server 127. A un ladito, más a la izquierda, tienes un botoncito como un tabulador. Ese de ahí le das a dar clic. Ok. Yo le estaba dando a este que está de este lado. No. Ajá, le das ahí clic y ahora sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Bien, Gracias. si quieres dejar de compartir, por favor. Sí. Yo tengo una duda. A mí creo que no me instaló correctamente porque yo nada más tengo como un panel de control del SAMP. Ok, si quieres compartir la pantalla también, por favor. Sí. Aparte mi máquina está ahorita muy lenta. Sí, no te preocupes. Eso es lo que yo tengo, nada más no sé si vea mi pantalla. Es Ah, un panel de control del SAMP. aún todavía no tenemos compartida tu pantalla. Perdón. Ya se comienza a visualizar. Ok, Perdón. sí, bien. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Lo que tú tienes que hacer ahorita, ya vemos el panel, ¿sale? Entonces tenemos que inicializar los dos programas. Sí. Entonces tienes que darle clic Sí. al botón Start de Apache. Aquí. Ajá. Le das un clic, Sí. Le doy ¿sí? clic. Ajá. Y ahí lo que va a hacer es intentar inicializar tu servidor Apache. Vamos a esperar a que se ponga verde. El día de ayer sí te funcionaron, ¿verdad? ¿Cuál es? Estos dos botones, ¿sí los probaste? No, es que ahí me quedé ayer, en ese punto me quedé ayer y ya no supe qué hacer. Ok. Y si te preguntó, a lo mejor no sé si te preguntó el Windows, si tenías que darle algún permiso o algo en el firewall. Creo que sí. Ok, No sé. vamos a ver. Vamos a esperar un poco más. Ahí está, ya se está comenzando. Ahora espero que se pongan los puertos. Permítame, todavía no está funcionando al 100. Ok, a ver. Aquí estás en los 2 minutos. Aquí está 2 minutos.
Parece que no, todavía no se te pone en verde, ¿verdad? No, está en amarillo. Está en amarillo. Ok. Está en amarillo y no se ve que esté. Acá dice que está corriendo, acá abajo dice Ok. running. Bien. Pues vamos a probarle, dale start al de MySQL a ver si nos funciona así. Esperamos otro momento. Sí. Ya se puso en verde bajito mi SQL. El Apache Ok. sigue en amarillo. Ok, pues vamos a probarle a ver si Apache te funciona. No sé si se te activó, lo que pasa es que como que yo veo todavía no veo en verde ahí tu pantalla, tu MySQL. No sé si se te activó el botón de admin de MySQL. La pongo en toda. No. Si está activado tu botón. Que está corriendo. Ya, ahora sí ya lo alcancé a ver. Ahora dale clic en el botón admin de MySQL. Aquí. Sí. ¿Ya le diste clic al botón? Sí. Ok, mejor. Te debería de abrir el navegador. Lo voy a. Acá está abriendo, parece. Bueno, está en proceso. Lo que pasa es que mi máquina está muy lenta. Sí, ok, esperamos otros minutos a ver si ya se abre. Ahí en el cursor me está marcando que está abriendo, pero no se ve nada. Posible porque la computadora a lo mejor sí está un poco lenta. Parece que ahora sí ya va abriendo, pero dice que no responde. Está abriendo el Internet Explorer. Sí, es porque ese es tu navegador por default. Ahí darle permitir acceso. Ok. Esa misma entrada ya la había pasado ayer, pero antes de que apareciera el panel, me parece. Ya que te pregunté si le poníamos si dejábamos redes privadas, y nos dijiste que sí, que dejáramos esto como tal. Sí, como redes privadas, es correcto. Ok, ahí ya va a comenzar a abrir. Sí, parece. Para que se te libere un poco la memoria,
también podrías cerrar todos tus archivos de Word y Excel, todo lo que tienes abierto, Sí, para que se libere un poco tu memoria. sí, ahorita lo voy a cerrar. Lo que pasa es que también ahorita si intento cerrarlos, voy a, bueno, Sí, ahorita te lo va a voy a, alentar más. sí, ahorita lo que, Bueno, si gustas, mientras se abre, sí, podemos continuar y nada más que veas lo que estamos haciendo ok, para que ahorita lo sigas. Al cabo que también ya está en la diapositiva. Es todo lo que ok. vamos a estar haciendo. No, creo que ya, De hecho, bueno, ya se abrió. Puedes ampliar un poco tu ventana para que hagas todo. ah, Ese botón, ahí nos quedamos en darle clic al botón nueva, que está en la parte no, izquierda. está, Ajá, le damos clic ahí sí, y ahí nos quedamos. Ahorita te va a aparecer ahí otra como ventanita. ok. Entonces, si gustas dejar de compartir, Aquí está, base de datos, dice, sí, ahí nos quedamos, ahí estamos todos. perfecto. Deja Ok, de dejar de compartir. sí, por favor. Este, Es en el botoncito que dice dejar de compartir. Ok, listo ya. sí, aquí estoy dando, pero ya, Sí, ya, ok, gracias. ya le di, pero ahí está ya. Gracias. Ok, entonces continuamos con la presentación. Estamos entonces en esa ventanita que cuando le dimos clic en nueva, nos aparece otra ventana de base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una base de datos que se llame BD1. Ok, y para eso, bueno, pues vamos a darle clic. Voy a mostrar nuevamente mi pantalla. Aquí, ustedes ahorita visualizan esta sección donde dice base de datos, dice crear base de datos. Entonces ahí voy a escribir BD1, así tal cual, BD1. Y yo aquí pudiera cambiar todas estas configuraciones. Esto es para que reconozca acentos y algunas em, caracteres que nosotros normalmente usamos. Ahorita lo voy a dejar así tal cual. Con esto me va a reconocer acentos y le voy a dar clic en el botón crear. Entonces escribo BD1 ¿BD1 es con minúsculas o mayúsculas? ¿O no importa? con minúsculas, lo podemos dejar BD1 y le damos en clic en el botón crear. Entonces ahí ya me aparece ahí como un mensajito que me dice BD1 creado y entonces me aparece en otra pestaña ya de la base de datos que dice estructura en la parte de arriba y abajo dice crear tabla. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es crear ahora las tablas, que es la sección en donde se almacenan los datos. ¿Vale? En MySQL tenemos que guardar toda nuestra información en tablas, que sería algo similar como una hoja de Excel, nada más que pues más poderoso porque se puede guardar muchísimo más información.
Entonces, ahí en esta parte vamos a crear ahora nuestras tablas. Y aquí me está pidiendo que creemos la tabla artículos, de la cual va a tener 3 campos. Y ahorita lo vamos a escribir. Entonces, primeramente se va a llamar mi tabla artículos. Entonces, ahí en la parte que dice nombre, ahí digo artículos. Si gustan sin acento, ahorita no vamos a utilizar nada de eso. ¿Vale? Artículos, así lo escribimos en minúsculas y sin acento. Y me pregunta cuántas columnas voy a tener. En esta parte, nuestra diapositiva nos dice que vamos a tener 3 columnas. Por lo tanto, ahí lo voy a cambiar a 3. Y una vez que ya escribí artículos y 3 en número de columnas, le voy a dar clic al botón continuar. Entonces le damos clic, ahí nos aparece cargando y nos aparece ya nuevamente el lugar donde vamos a escribir el nombre de nuestras columnas. ¿Vale? Igual las columnas en base de datos normalmente se le dice campos, que es, como les comentaba, como una tabla sería como una hoja de Excel, en donde también en Excel tienes columnas, ¿sale? Nada más que las columnas en Excel, pues tú le pones, está la columna A, B, C. Aquí en la base de datos, la columna va a tener el nombre que nosotros le digamos y le vamos a especificar el tipo de dato que vamos a guardar en esas columnas. Entonces, nosotros vamos a tener 3 columnas. La primera columna o campo se va a llamar código y vamos a guardar ahí tipo de datos enteros. Y la vamos a dejar como una llave primaria y autoincrementable. Ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, aquí se va a llamar código, en donde dice el nombre. Entonces mi columna se va a llamar código. Es de tipo entero, así tal cual aparece ahí. Después me dice que yo voy a ponerle, voy a ampliarle un poquito más para que se alcance a ver más. Y voy a hacer un poco más chica para ver si me aparece todo. Ok, ahorita lo voy a ampliar un poco más. Nuevamente para que alcances a ver. Okay. Ahí, bueno, aquí lo voy dejando así un poco para que puedas ver. Dijimos, se llama código, es de tipo entero y me dice mi ejemplo que voy a dejarle como llave primaria y que sea autoincrementable. Ahorita le digo que en la columna que dice índice le voy a dejar como primaria. Le voy a dar un clic aquí y me aparece una ventanita que agrego un índice. Simplemente le voy a dar en el botón continuar. Pero, Esto, ¿cómo se continuar así nada más? No hay que sí, hacer nada más, no más que ahí puede continuar sin hacer nada, ¿verdad? sí, continuar. Y dejo palomeada la columna que dice AI. En esa sección me aparece AI. ¿Cómo lo hiciste más chiquito para que se vea? Porque no se alcanza a ver ahí, nada más hasta null index. Ok, posiblemente, mira, si hacemos el panel, lo hacemos más chiquito,
le doy clic aquí donde dice servidor 127, y ahí está el botoncito. Le voy a ocultar el panel para que se amplíe un poquito más. Ujú. Y ya, cliquen ahí, ¿verdad? Ahí. Ujú. Ok. Eso es el primer, la primera columna que estoy configurando. ¿Vale? Entonces es código de tipo entero. En el índice le voy a poner primary y autoincrementable. Ahorita voy a explicar un poquito esa parte. Después, en el segundo campo que se va a llamar descripción y el tipo de dato va a ser varchar de tamaño 50. Voy a ponerle entonces aquí descripción. Escribo descripción igual sin acento. Tipo, que es el tipo de dato, va a ser de tipo varchar. Este tipo varchar para nosotros en Python es algo como todos los tipos de caracteres. Sería como un string. Puedo meter números, puedo meter cualquier cosa, pero lo toma como una cadena de caracteres. Entonces, base de datos se va a llamar varchar. Y de tamaño 50, entonces ahí donde dice longitud, ahí voy a escribir 50. Entonces, descripción, varchar, y de la longitud va a ser 50. Y por último, voy a meter un campo que se llame precio y va a ser de tipo float. Entonces aquí escribo precio. En la columna que dice tipo, le doy un clic ahí y selecciono float. Float. Y una vez hecho esto, voy a bajar un poco la ventana, toda la ventana con el ratón para poder visualizar el botón de guardar. Entonces, le voy a dar clic ahí en botón en guardar, le doy un clic. Y decía procesando información y listo. Lo que hicimos ahí fue crear una tabla que tiene 3 campos, ¿sale? En la parte izquierda vemos ahí el campo código y aparece una llavecita. Eso fue porque le dijimos que era una llave primaria. Quiere decir que la llave primaria va a ser un valor numérico, es un entero que no se puede repetir. Es decir, todos los registros que yo meta, o como si fuera en Excel un renglón, la clave de ese renglón no se puede repetir. Y como es autoincrementable, cada vez que yo meta un registro va a tener un valor único. En este caso, cuando yo le meta un valor, un nuevo registro, que va a tener un código, una descripción y un precio, el código va a ser el valor de 1 y ya no se va a poder repetir. Entonces, y como es autoincrementable, cuando yo meta otro registro, automáticamente me va a poner un 2. Y así sucesivamente, cada vez que yo meta un nuevo registro, me va a poner 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, de forma automática, ya no se lo tengo que dar. Bien, entonces, ya tenemos nuestra tabla artículos con los 3 campos. Y aquí nos daba las instrucciones, que es lo que nosotros hicimos. Y ahora lo que nos pide es que le insertemos 2 artículos, ¿sale? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno,
tenemos que irnos en la siguiente parte. Nos vamos a mostrar el panel nuevamente en la parte de a un ladito donde dice servidor. Vamos a ver el panel. Aquí yo puedo ver mi tabla de artículos. ¿Ve? Y tengo todas mis pestañas y ahí veo en la parte de arribita que estoy en mi base de datos 1 y estoy en la tabla artículos. ¿Sale? Por tanto, me está pidiendo que yo inserte 3 artículos. Le voy a dar clic en el insertar. Ahí me aparece el botón de insertar y vamos a ver si nos especifica qué artículos ahí ya quieren que metamos. no me apareció ese botón de insertar. Sí, yo tampoco. Ok, ahorita lo revisamos. Tienes que darle clic aquí en artículos, nada más para asegurarnos que estamos en esta sección. ¿Sale? Le doy clic. Es que ahora cuando le doy en la flechita, me quita las tablas, solamente deja ese índice en grande. Entonces le doy clic en artículos. Y ahora voy a ocultar la flecha porque no veo más que la pura columna de datos. No me aparece lo que ahí tiene a la izquierda. Y, ok, ahora, ¿de ahí qué seguía? Le damos clic en artículos y en la parte derecha yo debería de poder visualizar varias pestañas. Eso no me aparece. A ver. Ok, ahorita lo revisamos. No, no está. Ok, ahorita lo revisamos. Nada más insertamos 3 registros y ahorita lo vemos rápido. Sí. ¿Vale? Entonces le voy a dar clic aquí en insertar y yo voy a escribir en la parte donde dice valor, voy a escribir los datos. Entonces, como son artículos, no sé, voy a ponerle computadora, no sé, HP, y el precio le voy a poner 20,000. ¿Sale? Aquí en el código no le pongo nada porque automáticamente el servidor de base de datos me tendría que poner mi valor porque yo especifiqué que tenía que ser autoincrementable. Entonces le pongo computadora HP y 20,000 y le doy clic en el botón continuar. ¿Vale? Y una vez que dice eso, aquí me pone se insertó una fila y el ID de la fila insertada es 1. Eso es lo que pone. Y aparte, él me muestra la instrucción que generó de SQL. Entonces aquí la instrucción de SQL como base de datos en realidad es esta. Insert into mi tabla los campos y los valores que estoy insertando. Me parece un mensaje de Realmente me lo genera, pero no te escuché digo que me parece un mensaje de precaución. Dice que valor entero incorrecto para columna de artículos. ¿Tú le pusiste algún valor? Le puse el que le pusiste tú de 20,000. No, en 20,000 lo tienes que poner en el campo precio. A ver, entonces, ¿qué tengo que hacerme
Le doy. Es decir, aquí, a ver, no sé si ves mi pantalla. Ah, En este primer renglón es el código y lo tengo que dejar en blanco, no le hago nada. En el renglón que dice descripción, ahí le puse computadora HP. Y en el tercer renglón, en el que dice precio, acá en la columna de valor, fue donde le puse 20,000. Y yo tendrías que darle continuar. ¿cómo me regreso ahí? ¿Cómo me regreso ahí para modificarle? Primero, déjame ayudar a nuestro otro compañero, donde Ok. él no veía toda esta sección. Ok, Y ahorita voy contigo nuevamente. gracias. Sí, no. Bien, no supe que aparecía estas pestañas. Ajá, no aparece. Ok, voy a dejar de compartir y para que tú me compartas tu pantalla. ¿Ya se ve? Ok, bueno, sí, ahí están las pestañitas, sí, nada más que tú lo tienes en inglés. No, es que mire, yo lo tenía así. Mira, ahí es, Así lo tenía. Como sí, es que hay estoy que, ajá, hay como que estoy viendo el ampliarle. ejercicio, entonces, ya que lo Ajá. abrí ahorita, ahí Ok, aparece. mira, si quieres déjalo así, Ajá, regrésale poquito. Ajá. Si lo haces más pequeño, te pone ese menú como en 3 rayitas. Mira, si quieres, síguele dando, hacerlo más chico. Ahí. Mira, ahí ves ese botoncito y ahí están eh, las pestañas, eran el menú. Y ok. había que irnos. Ajá. Entonces Sí, aquí, ¿cómo entonces, ajá, alimentábamos? pero si lo amplias un poquito, le ibas a dar clic en el botón insertar Insertar, ajá. y le íbamos a poner en donde dice descripción, le ibas a poner computadora de él, aquí, no, ahí no le mueves nada, a la derecha, en el campo, ahí, ajá, ahí dice, arriba dice value, ¿sale? Ahí es ahí no le vamos a poner nada porque es el valor del código, ese Ajá, nos lo da el servidor. ajá. En el donde dice descripción, en donde dice valor, ahí le pusimos computadora HP, me parece. HP, ok. Y en la parte de abajo, que es Precio. la parte del precio, le pusimos 20,000. Ajá. Y le doy en ir, en go. Ujú. Ok. Te vas a la parte que dice Go y ya te aparece ese mensaje de un renglón registrado, un renglón agregado, insertado. Ujú. Ajá. Ok, hasta ahí vamos. Correcto. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Ok. Sí, sí, gusta dejar de compartir, por favor, y revisamos ahora sí de nuestro otro compañero. Parece que ya quedó. Ok, Ya no, bueno, ya lo edité. Y sí lo había puesto en precio. Los 20,000 sí lo puse en precio. No sé por qué me ok, mandó su mensaje. Gracias. bueno, sí, no, ok. Entonces, continuamos. Tenemos ya, este fue el resultado, ¿sale? A nosotros nada más nos puso una fila insertada porque nada más metimos uno, ¿sale? No se ve su pantalla. Ahora bien, perfecto. Ahorita la comparto, gracias. Ok. Bien.
Pues ahora vamos a insertar otro registro. Entonces, me voy a ir nuevamente aquí a insertar, un clic en la pestaña insertar para que podamos ver esta parte. Ahora le voy a poner aquí mismo impresora HP, color o láser, perdón. Si lo escribimos, impresora HP láser, y el precio se van a hacer 5,000. ¿Okay? Y pudiera meter otro registro al mismo tiempo en la parte de abajo. Ahí veo nuevamente código, descripción, precios, porque yo puedo meter más registros. Ahí le voy a poner ratón. Ratón y vale 100 pesos. Y si lo hago de forma individual, entonces tengo que darle en continuar, ¿sale? Si lo quiero meter de uno en uno. Pero también puedo meter varios, ¿sale? Porque ahí estoy metiendo varios. Entonces le doy más abajito. Hay otro botón que dice continuar. Si está en inglés, supongo que debe decir go. Entonces le doy clic ahí en continuar y ya me aparece el mensaje que fueron 2 filas registradas. Y el último ID que metió fue el 3, en mi caso, ¿vale? Supongo que en el de ustedes también tuvo que haberles puesto 3 porque nada más hemos metido 3 registros. ¿Dónde se ve el 3? En el mensaje te debió aparecer si metiste los 2 registros al mismo tiempo. Ah, sí dice insertados 3. Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos por el momento. Entonces, yo puedo ver todos mis registros si le doy clic en examinar, en la pestaña examinar. ¿Sale? Que es la primera pestañita. ¿Qué sería? Ahí, ajá. Y cuando le das clic ahí en examinar o en browse, en la parte le damos clic y ya puedo ver aquí los registros que tengo insertados. ¿Vale? Mi base de datos. Ahí está. Y yo puedo con esta herramienta de SAMP, es esto que se llama aquí, es el programita que le instalamos de PHP MyAdmin, precisamente es pues para administrar o estar manejando mi base de datos. Entonces, de esta forma, si yo a lo mejor me equivoqué y en vez de 100 eran 200, pues yo puedo editarlo en el ratón. Le doy clic ahí, me da la opción de editar. Le doy un clic ahí y ahora en vez de 100 le pongo 200 y le doy clic en continuar o en el botón Go. ¿Sale? Y lo que me hizo ahí fue una actualización. Automáticamente me generó la instrucción de SQL que lo vemos aquí en la parte de arriba. Ahí me dice una fila afectada y me generó la instrucción. ¿Vale? Quiere decir que si yo no me sé bien las instrucciones de SQL, precisamente este tipo de herramientas me ayudan a que lo haga por nosotros, porque realmente la base de datos utiliza estas instrucciones, ¿vale? Pero si no sabemos muy bien esas instrucciones, bueno, pues yo puedo utilizar este tipo de ayuda, ¿vale? Precisamente para eso nos sirve.
Bueno, entonces continuamos. Ahora sí, pues vamos a hacer un pequeño programita de Python para que pueda consultar esa tabla que nosotros construimos y le metimos datos. Si lo quiero hacer desde cero, bueno, pues tengo que abrir mi idle o en este caso, bueno, pues podemos descargar de Moodle el ejemplo, ¿sale? Porque aquí vemos que ya está hecho el ejemplo, el archivito, podemos, para no estar escribiendo nosotros todo, podemos descargarlo, ¿sale? Y ahorita lo explicamos. Entonces, voy a hacerlo yo también desde mi Moodle para que todos veamos lo mismo. Me voy a ir en el mismo navegador, puedo, en este caso, pues yo meterme al Moodle. Y bueno, yo aquí voy a abrir mi, ups, esto no. A ver, déjame acordarme porque estoy en otro compu. Estoy en mi maquinita virtual y no me había metido ahí al móvil. Ahora sí. Me voy entonces al módulo de programa. Y me voy a ir a la parte de introducción a la definición y manipulación de base de datos en la carpeta ejemplos. Y ahí en los ejemplos me está diciendo mi presentación, que es el ejemplo 7-BD. Pues entonces vamos a este ejemplo. Aquí está ejemplo 7-BD. Le voy a dar un clic ahí y voy a descargar el archivo. Aquí me dice que si lo quiero guardar, en este caso le voy a decir que sí, que lo guarde para que me lo descargue. Acá ya me lo descargó. Aquí veo el ejemplo. Acá ya lo tenía abierto. En este caso ya lo había descargado. Y le voy a dar doble clic para que me lo abra en idle. Ok, a ver. Ups, no me está viendo. Ok. Ay, pero creo que no tengo instalado idle. Bueno. Ok. Déjenme instalar rápido entonces. A ver si me aparece. Esperemos que termine aquí rápido. Y por mientras voy buscando el ID. Ok, aquí está el ID. Mientras
Ahí está mi idle. Bueno, entonces lo que voy a hacer en el idle es abrir mi archivo. Me voy a ir a File y le voy a decir Open. Me va a abrir ahí una ventanita para que busque mi archivo. Yo lo puse están en descargas, mi programita que se llama ejemplo 7BD, lo selecciono y lo abro. Entonces aquí está abierto ya mi programita y vamos a analizarlo de forma rápida. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver que yo tengo aquí unos comentarios donde dice importa la biblioteca del conector. Cuando nosotros hicimos al comienzo, decía pip install MySQL Connector, descargamos ese programita, ¿vale? Descargamos el conector, precisamente es para nosotros ahorita usarlo. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese desconector que se instaló de PHP para conectar MySQL. Entonces, el import es porque yo voy a requerir este proyecto. Entonces, después tengo otro comentario en que me dice que me tiene que crear un objeto de la conexión para la base de datos. Entonces, aquí tengo el objeto o la variable, como nosotros las conocemos normalmente. Tengo mi objeto conexión, que se llama conexión 1, y pone el símbolo de igual, y entonces utilizo el conector, ese programa que habíamos descargado. Mi conector se va a llamar mi sql.connector.connect. Esta instrucción me va a servir para conectarme. ¿A dónde? En este caso, a la base de datos que está localmente, ¿sale? A MySQL. Entonces aquí le colocamos localhost. Cuando instalamos SAMP, él automáticamente instala al usuario que se llama root, que es el usuario principal. Entonces nosotros tendremos que ponerle root. Déjenme ver si puedo hacerlo un poco más grande esta parte. Sí. Déjenme ponerles. Ahí está, ahora sí. Tenemos entonces el usuario para conectarme a mi base de datos y al momento que instalamos SAMP no le pone un password a ese usuario. ¿Vale? Entonces es por eso que solamente le dejamos root y dejamos en blanco el password. Y a la base de datos que nos vamos a conectar es a la base de datos que nosotros creamos. Entonces, por eso aquí aparece BD1. Luego, de instrucción, me dice en mi comentario, vamos a crear un shop que ejecutará las instrucciones SQL. En programación de datos, este método es el cual me va a generar en donde yo voy a poder ejecutar las consultas. ¿Sale? Entonces yo de un cursor que tiene base de datos BD1. Entonces tengo que crear forzosamente mi cursor. Aquí ya tengo mi objeto para poder ejecutar instrucciones. Y en la siguiente línea, mi cursor le voy a consultar todos los registros de mi tabla artículos. ¿Sí?
Y como en PHP dijimos, comas, me voy a la siguiente. Esto me va a devolver una serie de registros. Esos registros están guardados en cursor. Por tanto, yo tengo que recorrer esos registros. Y para recorrer esos registros utilizamos el ciclo for. ¿Vale? Entonces, cada registro voy a guardarlo en una variable que se llama fila y imprimo el valor que me guarda cada fila. Una vez que termino de recorrerlo, ya el cursor aquí, si tiene 3 registros, pues va a recorrer los 3 registros, los imprime y finalmente cierro la conexión a mi base de datos. Y termina el programa. Y ahí me aparecen los 3 registros que nosotros metimos desde PHP MyAdmin. No sé si hasta este momento tienen alguna duda. Oye, ¿ya lo corriste? Sí, ese es el resultado. Vamos a ver si es cierto. Me voy a regresar al navegador donde tengo abierto mi PHP MyAdmin. Me regreso aquí a mi navegador y quiero ver, lo voy a dar en examinar. Miren, en examinar, acá me aparecen los 3 registros que yo tengo en mi base de datos. ¿Vale? En el primer registro, recuerda que los renglones aquí en las tablas se le conocen como registros. En mi primer registro tengo el código 1, en descripción tengo computadora HP y en el precio vale 20,000 pesos. En el segundo registro es el código 2, impresora HP y vale 5,000. Y en el tercer registro tengo el código 3, la descripción sería ratón y vale 200. Si me regreso al resultado que me generó mi, eh, mi IDUL, al momento de ponerlo, mira, aquí está. Esto es el resultado. Quiere decir que en realidad, pues, mi programita de Python sí se conectó a mi base de datos y consultó mi tabla y me mostró los resultados. Y revisando nuevamente el programita, en la instrucción que dice execute, ahí tengo la ejecución de una instrucción de SQL, esto que aparece aquí, ¿sale? Esta instrucción es la misma que me generó en el PHP MyAdmin cuando yo le di clic en el botón de examinar. Si yo me regreso a PHP MyAdmin, si tú te fijas, cuando le das clic en examinar, te genera una instrucción, esta que vemos aquí en azul. A ver si lo puedo ampliar un poco más. Ahí está. Ahí está. Esta instrucción es la misma. Si me regreso a mi programa, miren, esta es la instrucción que nosotros le metimos. Select asterisco from artículos. Esa instrucción SQL es la que me trae todos los registros de mi tabla artículos. ¿Vale? Entonces, recapitulando un poco, necesitamos tener instalado primeramente el conector de MySQL. Y eso fue desde la consola, nosotros escribimos pip install y MySQL-connector. Eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos en la terminal o consola de instrucciones o
consola de comandos de Windows. ¿Vale? Eso primero lo tuvimos que haber instalado para poder hacer uso de esta instrucción. ¿Vale? Entonces, en nuestro programa tenemos que importar ese conector para podernos conectar a la base de datos. Pues una vez que yo le digo que utilizo ese conector, entonces ahora sí yo creo una conexión a la base de datos a través de mi conector con el método connect. Y para conectarme yo tengo que darle el host, es decir, mi servidor, que pues es el localhost. ¿Cómo sé que es esto? Bueno, porque tengo instalado en mi misma computadora mi servidor. Este servidor sería 127.0.0.1. Esto es lo que ustedes vieron en el módulo pasado como IPs. ¿Sale? Entonces, cuando yo veo 127.0.0.1, quiere decir que estoy en mi computadora local. Es por eso que nosotros le ponemos aquí localhost. ¿Vale? Es mi computadora local. Este método para conectarme también me pide el usuario, por lo tanto, de la base de datos. Como les comentaba, cuando instalamos Fetch, el programita de SAMP nos instaló en MySQL y automáticamente él genera un usuario que se llama root. Y ese usuario le genera un password, pero lo dejó en blanco. ¿Vale? Por eso no le ponemos nada aquí. Y nosotros creamos la base de datos que se llamaba BD1. Por lo tanto, yo me quiero conectar a la base de datos que se llama BD1. ¿Vale? Esto solamente para hacer la conexión. Nomás por el bien. Ok, bueno, entonces, una vez que ya estoy conectado con mi conector, que me generó un objeto de conexión, a través de ese objeto de conexión, yo tengo que crear un cursor, que como comentamos nuevamente, ese cursor es el que me va a permitir ejecutar las instrucciones de SQL. Entonces, yo genero mi cursor y ahora sí, a través de mi cursor, tengo que ejecutar una instrucción SQL, que es lo que ponemos aquí. ¿Sale? Esa instrucción SQL es lo que nosotros vemos que nos visualiza aquí el mismo el programita de PHP-MyAdmin para poder manipular la base de datos. ¿Sale? Entonces, este mismo programita de PHP-MyAdmin, cuando yo me meto a una base de datos, a una base de datos, por ejemplo, aquí no tengo una tabla, pero si yo veo en BD1, artículos, cuando yo le doy clic aquí, es como que si estoy examinándolo, por tanto, él me genera la instrucción SQL por mí. ¿Sale? Esta misma instrucción es la que tenemos en nuestro programita. Aquí está mi select. Entonces me digo, seleccióname todos, esto es un comodín, todos los registros de la tabla artículos. ¿Ok? Este cursor guarda el resultado de la consulta y aquí mismo se guarda en el cursor 1. Entonces tengo que recorrer ese cursor a través de mi ciclo for y simplemente entonces imprimo los renglones que me devolvió y cierra mi conexión. ¿Vale? El resultado fue esto. Entonces, regresando aquí a nuestra diapositiva, pues bueno, vimos que efectivamente funciona correctamente la consulta. Ok, vamos a continuar. Entonces, SQL Maestro, es un lenguaje. Sí. maestro,
El pip lo instala cuando nosotros instalamos el intérprete de Python, ¿verdad? No. Cuando instalamos el intérprete de Python, lo único que se instala en realidad es el Python, el intérprete como tal, y el idle, nuestro editor de Python. Nosotros tenemos que instalarle el conector aparte, ¿sale? Y ese conector tenemos que darle la instrucción. Entonces, nosotros... Ajá, a lo que me refiero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahorita yo ejecuté el comando es el de pip install MySQL connector y bueno, como tenía problemas de puerto de la computadora, entonces le instalé en la otra máquina el servidor. Ok, tienes que tener instalado el conector para poderte conectar a la base de datos. Entonces, en realidad esa instrucción de pipe install MySQL tendrías que instalarla en la máquina que vayas a ejecutar tu programa. No sé si me explico, es decir, donde tienes instalado Python y donde tienes instalado el servidor. Sí. Sí, maestro. Pasa que igual, haz de cuenta que como tenía problemas de puerto, le comentaba, perdón, tuve problemas de comunicación en ese momento. Sí. Bueno, en la otra máquina también instalé el intérprete de Python y todo lo que ocupaba yo. Pero ahí mismo instalé el servidor de PHP y MySQL. Y bueno, pero ahorita yo me estaba dando cuenta que estaba ejecutando el comando de pip install MySQL connector. Bueno, supongo. Sí, adelante. ¿Me falta algo? ¿Me falta instalarle algo para que ejecute este pip? No, a ver si quieres compartirnos tu pantalla y lo podemos revisar rápido. No, pasa que estoy en otra, estoy haciéndolo en otra computadora y no estoy ahí. Pero ya que creo que ya más o menos tengo idea cómo. Gracias, maestro. Ok, sí, es nada más instalar en tu misma computadora, tener instalado el intérprete, que es el Python, el idle y tu SAMP. Una vez que ya tienes instalado esos, tú puedes descargar el conector simplemente yéndote a la terminal o a el símbolo del sistema y nada más escribes pipe install y eso, MySQL-connector. Es lo único que tienes que hacer. ¿Vale? Sí, maestro, le comentaba que sí, hice todo lo que usted me acaba de mencionar. En la otra máquina hice todo, pero como tenía una versión anterior de Windows, la versión actual no me la quise instalar del intérprete. Entonces bajé una versión anterior del intérprete. Oh, es cierto, lo que dice la maestra Marta, creo que sí, agregar la ruta. Efectivamente. Muchas gracias. Sí, posiblemente si no te lo detecta, pudieses agregar la ruta. Sí. O, Sí, muchas gracias. modificar tu variable tu variable path. Sí. Eso es. Y sí, entonces cuando se instala Python, disculpen, cuando se instala Python está desmarcada esa opción para agregarlo al path. Entonces, si uno no lo marca manualmente, vas a tener ese problema. Eso pasó como lo instalé rápido y no me fijé si estaba agregando la ruta. Sí, entonces lo que puedes hacer ahorita que ya tienes instalado Python,
tienes que checar en dónde lo instalaste y después Ajá. agregarlo a la variable path. Entonces aquí tienes desde tu explorador de Windows, ahí le das botón derecho al de equipos, te vas a propiedades. Y si bien recuerdo, aquí en Windows creo que es en configuración avanzada. Así es, sí, aquí en configuración avanzada y donde dice opciones avanzadas aparece un botón de variables de entorno. Le das clic ahí. Sí, ya lo encontré. Y Sí. en el pad tienes que editarlo y ahí tienes que agregar la ruta donde está tu Python. Efectivamente, sí. Ya quedó. Ya queddo. Ya Y me con agarró, eso maestro. ya, Sí. si tenías abierto se me va el nombre de aquí de Windows, tu terminal, la tienes que cerrar y volverla a abrir para que ya te reconozca la variable path Sí, nuevamente. esto dice ya me quedó, maestro. Gracias. Ok, sí, nada. Ok, bien, entonces continuamos. Nosotros ejecutamos instrucciones de SQL, pero ¿qué es SQL? Pues es un lenguaje estándar que la mayoría de los gestores de base de datos interactúan con aplicaciones de usuario. Son instrucciones que el mismo el motor de base de datos requiere para poderle instruir a que haga cosas, ¿sale? Ese es el SQL como tal. Y todos los motores de base de datos relacionales, que es el caso en el que nosotros estamos trabajando, utilizan. Nada más que hay un estándar, porque sigue habiendo instrucciones SQL específicas de algún motor, pero cada motor de base de datos requiere del estándar. Entonces, quiere decir que si yo hago una instrucción SQL estándar en mi motor de MySQL, esa misma instrucción puede funcionar en otra motor de datos, como puede ser en un SQL Server, y debe de funcionar, ¿sale? Por eso es un estándar, y es un lenguaje estándar. Bueno, es el acrónimo de el lenguaje de consultas estructurado y bueno, nos sirve, como les había comentado, pues para instruir al motor a que haga cosas, ¿sale? Podemos ejecutar instrucciones SQL desde PHP-MyAdmin, como lo habíamos comentado. Si nosotros le damos clic en estructura, automáticamente en el browse, en navegar o explorar, perdón, nos genera ahí la instrucción. O podemos escribirla nosotros directamente ahí mismo en la pestaña SQL, que ahorita es lo que vamos a visualizar. Y vamos a hacer. Vamos a ver algunas instrucciones nada más para que veamos lo que se puede hacer. Vamos a ver. Me regreso a mi navegador, en donde está mi base de datos, y yo puedo escribir directamente instrucciones SQL dándole clic en la pestaña SQL. ¿Vale? Automáticamente él me genera la instrucción más básica, que es SQL asterisco from, y en este caso, como yo tenía seleccionada artículos, pues estoy consultando esa tabla. ¿Vale? Ok. Aquí yo puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo. Una pregunta nada más. ¿Cómo me Sí. regreso a esa pantalla?
esto de aquí está en tu navegador de internet, en tu explorador de internet. Sí, ahí Entonces, estoy. Estoy donde le das tengo clic ahí las a tu... variables. y en tu pestaña le tienes que dar aquí al que dice SQL. Ok. Ya, ok, ya llegó, gracias. Ok, sí, no. Entonces, yo puedo hacer varias instrucciones. Por ejemplo, yo quiero mostrar cuáles son las tablas que tiene mi base de datos. Para eso se utiliza la instrucción show tables. Si yo le escribo aquí show y se escribe tables, tables, y le doy enter y le voy a ejecutar, me dice instrucciones. Le doy más hacia abajo, no, es que como que está un poquito grande aquí Dice show el zoom, tengo que tables. ¿Es con S o show no sé? tables, con S, ajá, sí, tables, En mayúsculas? son las tablas. ¿O no importa? Es automáticamente él te lo pone. Ok. ¿Vale? Si yo empiezo a escribir, él solito me aparece, mira, show, le doy un clic aquí y me lo pone. Y le empiezo a escribir y acá yo veo tables o tables. Ok. Y él solito lo puso en mayúscula. Y enter. ¿Vale? Y no, le tengo que dar al botón continuar. ¿Sale? Nada más que como yo lo tenía un poco con el zoom, entonces me tengo que ir hacia abajo y ahí está el botón continuar. Le doy un clic ahí y memoria me error. aparece Marca error. Y está así la instrucción completa, show tables. Sí, la escribí y antes de ejecutarla ya marcaba la tachita roja del lado izquierdo y ya ahorita ya me puso ahí en rojo error. Static analysis errors were found during analysis. No delimiter between it and previous one. Show. Ocupa un delimitador. Ok, a ver si quieres mostrarnos tu pantalla. Déjame dejar de compartir. No sé si ya se está viendo. Sí, ya se ve. Ok, a ver, sube un poco, por favor. Más. Ahí está. ¿Sale? Lo que pasa es que ya tenías una instrucción previa. Y en SQL sí hay que ponerle punto y coma, pero normalmente al final de cada instrucción, si vas a ejecutar dos consultas, tendrías que ponerle punto y coma para que se ejecuten las dos instrucciones, pero ahí son dos instrucciones. Ahorita la que queremos ejecutar es la de hasta abajo, entonces tú puedes borrar la primera. Ajá. Y ya ahí ya no importa que tenga punto y coma, porque nada más voy a ejecutar una. Inclusive si le quitas el punto y coma, te tiene que funcionar. Le vas un poquito hacia abajo y le das en Go. Y ahora sí, ahí te aparece donde dice Options, abajito, dice Tables, en vez de 1, dice Artículos. Esa es la tabla que nosotros hemos creado en nuestra base de datos, BD1. Ok, bien. Sí, si puedes dejar de compartir, por favor. Sí. Gracias.
Ok. Bien, continuamos entonces. Perdón, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Ya está cargando. Bueno, entonces yo puedo ejecutar varias consultas. Ok, gracias. Puedo ejecutar varias consultas de instrucciones SQL. Por ejemplo, show me permite ver todas las tablas que tengo en mi base de datos. Yo también puedo crear tablas dándole la instrucción en específico. Por ejemplo, esta instrucción create y table, create table, lo que estoy diciendo es que me cree una tabla que se va a llamar usuarios y va a tener un campo que se va a llamar nombre con el tipo de dato varchar de tamaño 30, que me serviría para guardar cualquier carácter. Le pongo una coma y nuevamente le pongo el nombre de mi otro campo, que sería clave, y también tipo varchar. Cierro el paréntesis y pongo punto y coma, es lo que he comentado, ¿no? De los puntos. En este caso, de SQL. Y esta instrucción me crearía una tabla. Yo tengo otra instrucción que se llama ver los campos que tiene mi tabla. Y la última instrucción que muestra aquí borra una tabla. ¿Sale? Ahorita ya no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo. Pero bueno, como actividad aquí nos ponía que pegamos la tabla, la mostramos, ya no lo vamos a hacer para comenzar el último tema, que viene pues bastante relacionado con lo que ya hemos venido haciendo. Ok. Aquí pues vamos a hacer consultas utilizando SQL. Vamos a igual a conectarnos al programa de base de datos. Vamos a consultar los datos y vamos a estar pues manejando pues, los datos. Que bueno, ya lo hemos estado haciendo en nuestro programita cuando utilizamos nuestro conector y nuestro cursor. Bien, ya vimos lo que es SQL, pues es un lenguaje para hacer consultas en nuestras bases de datos y nos permite crear bases de datos y manipular, consultar datos. Ya vimos que podemos ejecutar instrucciones directamente del lenguaje SQL en nuestra pestañita que dice SQL y bueno, podemos crear tablas y podemos insertar tablas. Ahorita en este caso, bueno, para hacer los ejercicios sí lo vamos a hacer de forma rápida. Y podríamos hacerlo de dos formas. Utilizando nuestro PHP-MyAdmin que nos ayuda o podemos crearlo utilizando las instrucciones SQL. Entonces vamos de forma rápida a crearlo, cualquiera de las dos formas, ¿sale? Ya sea utilizando nuestro asistente o el SQL. Entonces, si gustan, vamos a utilizar SQL nada más para que veas cómo funciona. Tenemos que darle la instrucción create. Cuando yo empiezo a escribir, él automáticamente me pone las instrucciones. Entonces ya nada más le doy un clic ahí y le pongo create. Luego lo empiezo a escribir y aquí le voy a poner table sin la S. ¿Sale? Ahí está el create table. Después viene el nombre de la tabla que se va a llamar usuarios. Entonces le pongo usuarios, así con minúscula. Y tengo que abrir un paréntesis para comenzar a especificar
qué campos va a tener mi tabla. Entonces, me pide aquí que yo le ponga el nombre, el campo nombre y el campo clave. ¿Sale? Entonces, cada vez que yo le pongo un campo, le tengo que especificar un tipo de dato. En este caso, vamos a ponerle nombre, tiene que ser varchar de 30. Entonces, mi campo se va a llamar nombre, va a ser de tipo varchar. Voy a copiarlo para no estar escribiendo tanto, a ver si me lo permite. A ver si me deja escribir acá. No, pues ni modo, voy a tener que hacerlo. No, no me deja. Ok. Entonces, nombre varchar y le doy el tamaño. ¿Vale? Cierro el paréntesis del tamaño y después le voy a colocar el otro campo que se llamaba clave y también de tipo varchar, pero de 10. Clave va a ser de tipo varchar de tamaño 10. Cierro el paréntesis del tamaño y cierro el paréntesis de toda la definición de los campos. Y pues normalmente le ponemos punto y coma. Y una vez que ya tengo mi create table usuarios, hago mi paréntesis nombre de tipo de 30, coma, claro. Entonces doy continuar. Me marca un error. ¿Me faltará algo? Le doy un clic aquí. Sí, dice create table. Posiblemente te debe flamear. Usuarios, Con paréntesis, nombre, varchar, entre paréntesis 30, coma, clave, varchar, entre paréntesis 10, punto y coma. ¿Está bien? No, te faltó cerrar un paréntesis. ¿A dónde? ¿Dónde va el último? El de nombre me falta cerrar, ¿no? Lo que sucede es que después de usuarios, Va una. cuando tienes nombre, antes del nombre abriste un paréntesis. Ajá, Aquí aparece. Sí, sí. Entonces, ese paréntesis lo tienes que cerrar hasta el último. Al final le pongo doble. Se vería así. Sí, ese último paréntesis es el que te está cerrando al que estaba antes del nombre. Sí, sí, ya le puse doble, pero sigue la cruz roja esa al principio que dice que algo está mal. O no lleva espacios antes de entre varchar, no lleva espacios. Ok. Bueno, después del nombre tienes que darle un espacio y ponerle varchar. Ajá, sí, así lo hice, nombre, espacio, varchar, y luego le dejé espacio y abrí paréntesis. O ese no va espacio. Sí, no pasa nada. Si quieres compartirnos, entonces, para revisarlo de forma rápida. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ya se ve. Ok. Crear tabla usuario. Ok, a ver. Create table usuarios, nombre, varchar. 30, coma, clave, varchar. Clave, varchar 10. Ok, a ver, quítale el punto y coma. La coma, ok. Listo. No, la coma está bien. Ok. Le quito el punto y coma al final. El punto y coma de ella. Ajá. Listo. Sí. Ese era el error. Ok, a ver, ahora sí vete más abajo. Sí, pues ya quitó la cruz esa. Le doy en go. Dale go.
Ahí está. Muy bien. Entonces al Ya final, funcionó. se me hace que al final no era punto y coma, se me hace que le puse 2 puntos y por eso era el problema. Posiblemente. Yo Sí, creo. no, tiene que ser punto y coma. Sí, sí, sí. Como aparece línea roja abajo, todavía bien. Ok, ahí quedó, gracias. Sí. Ok, de nada. Entonces vuelvo a compartir. Ok, entonces, al momento en que ya nos crea la tabla, en la parte izquierda del panel ya vemos las dos tablas. Entonces, dentro de nuestra base de datos, tenemos artículos y tenemos usuarios. ¿Vale? Nada más que todavía no le hemos metido registros a la de usuarios. Bueno, entonces ahora vamos a meter registros utilizando la instrucción. ¿Sale? Vamos entonces a insertar un registro que se llame el nombre Mario Pérez y la clave es Marito. Bueno, pues vamos a ver cómo insertamos. Igual, con instrucción SQL, me voy a dar clic aquí en SQL, quito esa instrucción. Ojo, aquí sigo en la tabla usuarios, ¿sale? Porque está seleccionado usuarios. Si yo le doy clic aquí en artículos, bueno, en este caso como hice un cambio en la instrucción SQL, por eso me preguntaba que si me quería salir. Pero bueno, nada más para asegurar que estoy en usuario, ¿vale? Estoy en usuarios y estoy en SQL. Aquí mismo arribita el actual es usuarios. Entonces, la instrucción para insertar registros a mi tabla de usuarios es la instrucción insert y su sintaxis me dice que tengo que ponerle into y el nombre de mi tabla. Entonces yo le voy a poner usuarios, ¿vale? Luego, entre paréntesis, tengo que especificar cuáles son los campos a los cuales voy a modificar. Entonces yo aquí veo que yo tengo un campo que se llama clave y un campo que se llama nombre. ¿Vale? Entonces, si yo lo pongo al revés, también los valores tendría que ponerlos al revés. Ahorita lo revisamos. Y la siguiente parte de mi sintaxis para el insert es values. Y entre paréntesis tengo que poner los valores. Entonces, el primer valor que voy a poner, pues tendría que ser para la clave. Y como yo sé que es de tipo varchar, pues tengo que ponerle con comilla simple. ¿Vale? Comilla. Aquí le dijimos que se llamaba... Después de values es 2 puntos o punto y coma, o es que no se ve. Ok, voy a ampliar un poco más aquí. Ahí ya se ve mejor. Parece 2 puntos, ¿verdad? O ya de... ¿En dónde, perdón? Después de values. Es un paréntesis. Paréntesis. Ajá. A ver, déjenme cerrar, quitar este para poder ampliar un poco más. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí ya se ve bien. Ok. Entonces, tengo mi instrucción insert into usuarios. Entre paréntesis tengo que poner cuáles son los campos que le voy a meter los datos. Después pongo values y entre paréntesis voy a poner mis datos. El primer dato que voy a poner va a ser para la clave y yo sé que la clave es de tipo varchar, por lo tanto tengo que ponerle una comilla simple. Y dijimos que se llamaba creo que Mario Pérez. ¿Vale? Y cierro la comilla. Entonces, ese valor se va a guardar en clave. Le voy a poner una coma. Después de values, ¿es un corchete eso o es? Es un paréntesis. Paréntesis. Ajá. Paréntesis,
perdón, aquí en la clave decía Mallito, perdón, es Mallito. Es un paréntesis, luego una comilla simple, pongo Mallito y cierro la comilla simple. Después le voy a poner una coma para el siguiente campo, el siguiente valor del campo. Y aquí, ahí sí va a ser Mario Pérez. Y una vez que ya tengo los dos valores para la clave y para el nombre, cierro mi paréntesis y ya sea que le ponga punto y coma o no, como es la única instrucción ahorita dentro de esto, puedo dejarlo en blanco, pero normalmente se le pone punto y coma, punto y coma. Entonces aquí ya tengo mi instrucción con el SQL estándar para insertar valores a una tabla. A mí me sigue marcando tachita roja a la izquierda. Posiblemente está mal la instrucción. Acuérdate, dentro de los nombres de los campos van entre paréntesis. Ajá, sí están. Después de values también son paréntesis. Uh-huh. Y los datos, como son de tipo varchar, tienen que ir entre comillas simple. Uh-huh. Está bien. Ajá. Va una coma para que pongas el siguiente dato. Ajá. Y vuelves a abrir la comilla simple. Sí, así es. Y al... Bueno, me faltó la última comilla simple, ya vi. Sí. Ya se quitó. Ok, cierras el paréntesis y ya le pones el punto y coma. Ajá, ok. Entonces, ok, nos vamos hasta abajo, donde está el botón de continuar, o si está en inglés debe decir Go. Le das un clic ahí. Y si se ejecutó correctamente, pues te tiene que mostrar lo mismo de una fila insertada. Y te dice qué tiempo en milisegundos se tardó. ¿Vale? Y también nos aparece la misma instrucción. Entonces, ahora si yo quiero ver esos datos, utilizando nuevamente el lenguaje SQL, le digo que me muestre la ventana de consultas y voy a escribir nuevamente la consulta. Le doy un clic aquí al botoncito y me muestra nuevamente la ventana de consultas con la instrucción que le di al final. Pero ahora pues ya no voy a utilizar estos datos. Ahorita quiero meter otro dato. Entonces ahora pues voy a aprovechar y voy a cambiar el dato. Ahora le voy a poner la clave, le voy a poner no sé, Carlos. Y en el nombre le pongo, no sé, Carlos Rivera, por ejemplo. ¿Vale? Ya tengo los datos modificados. ¿Vale? La instrucción sigue siendo la misma, pero ya nada más le voy a cambiar los datos. Me voy a ir a la parte de abajo, al botón continuar. Ahí está. Ya me insertó también el registro. ¿Sí? Ahora, la instrucción para poder consultar con el lenguaje SQL los registros de mi tabla va a ser la siguiente. Me voy a regresar a la ventana de las consultas, le doy un clic ahí al botoncito y me muestra nuevamente la instrucción. Si no quiero borrar mi instrucción para tenerla ahí como referencia, pero no quiero que le haga caso el editor de las consultas, le tengo que escribir al inicio de la consulta 2 guiones medios. Le pongo guión medio y le doy un
una separación, una barra espaciadora y cambia de color. Ahí quiere decir que en realidad en SQL estoy comentando, estoy dejando esa línea como que si fuera un comentario. ¿Vale? Ahora sí, puedo escribir mi consulta para consultar mi tabla. Entonces voy a ponerle aquí la instrucción select. Nada más, ahí me perdí un poco. Antes de ponerlo como comentario, le dimos ir para que se guarde, ¿verdad? O no, o nada más fue comentario eso, de ahí arriba. Esto es un comentario nada más. Ah, ok, ya no lo insertamos realmente. Bueno, o sea, sí inserté el registro. Ah, ok, o sea que antes de poner el comentario le doy en Go para que se inserte. Ajá, sí, exacto. Ah, ok. Y una vez que se inserta, me regreso nuevamente a la edición de comandos SQL y debe de aparecer nuevamente ahí la instrucción. Ya nada más simplemente la comenté. Gracias. Ajá. Ahora voy a escribir otra consulta. Voy a poner el select. Le escribo asterisco para decirle que quiero mostrar todos los campos de mi tabla. Por lo tanto, la sintaxis es ponerle la instrucción from y le voy a poner el nombre de mi tabla. Mi tabla se llama usuarios. Y entonces aquí mi instrucción ya está completa. Select asterisco from usuarios. Me voy abajito nuevamente al botón Go. Le doy en mi botón continuar. Y ahí ya me aparece los registros que yo tengo. ¿Sale? En este caso, creo que yo no lo había insertado, nada más me aparece. Me apareció un signo de admiración y dice que la selección no contiene una única columna. Copiar y borrar no está disponible. Ok. Sí, a mí también. Ok, bueno. Ahorita lo vemos. Entonces, como resultado, sí me visualiza los registros. ¿Sale? Ahora, pues vamos a revisar qué pasó con lo de ustedes. Porque nos tendría que dar los dos registros, si es que los metieron. ¿Vale? Entonces, bueno, no quiero guardar las consultas, por eso no le doy clic aquí. Pero yo puedo seguir utilizando consultas, yéndome nuevamente a la parte de SQL para poder seguir haciendo consultas. Ok. Pues entonces revisamos rápido ya su pantalla. No sé quién me guste compartir ahorita. Dejo de compartir. Le doy compartir. Pantalla. Compartir. ¿Ya se ve? Ajá. Este signo de admiración aquí arriba es el que no supe por qué aparece. Ok, vamos a... Pero sí pone aquí los datos. Lo que pasa es que... Ok, a ver, dale... sí te puso los datos, no pasa nada. Lo que sucede es que a la tabla no le pusimos una clave primaria. ¿Sale? Entonces, por eso ahí como que el PHP como que te pone una alerta. ¿Sale? Porque normalmente cuando creamos tablas, lo ideal es ponerles llaves primarias a las tablas. ¿Sale? Por eso como que nos marca ahí una
o un warning, una advertencia y nos dice, oye, ¿sabes qué? No tienes una columna que sea llave primaria. Ajá. Y por tanto puedes tener repetidos valores. Sí. Es decir, mira, si quieres dejarte de compartir, Sí, voy a dejar de compartir. y ahorita comparto yo, nada más para que veamos que yo puedo tener datos repetidos, precisamente porque no tengo configuradas de la forma más adecuada los valores. ¿Sale? Ahí está Mario y Carlos Rivera y sus claves. No se está compartiendo su pantalla. Ah, perdón, gracias. Lo comparto nuevamente. Gracias. Ahí está. Entonces, vemos los dos registros y yo puedo entonces meter un registro, a lo mejor por equivocación o por la razón que sea, puedo meter un registro con los mismos datos, porque no están configurados para que no restrinja eso. Me voy nuevamente a insertar mi tabla. A mi clave y a mi nombre. Yo les voy a poner los valores en este caso ahorita yo dije que primero era la clave, por lo tanto le voy a poner Mayito y a la siguiente le pongo, ¿sale? Entonces, esto se repite en uno y esto se repite en otro. Si yo ejecuto mi consulta, esto se insertó y ahora voy a visualizarlos. Voy a poner el select, asterisco, from y mi tabla. Usuarios. Si yo ejecuto mi consulta, me va a mostrar los tres registros. Pero miren, se repiten. ¿Sale? Porque no tengo configurado todavía esta restricción. ¿Sale? Y por ejemplo, aquí también lo repetí. Por eso, de hecho, a mí también aquí me aparece, miren, no tiene una columna única. ¿Vale? Por tanto, y la columna única normalmente son las claves primarias. Por eso aquí no me permite editar. Es decir, un botoncito que le diga editar y que yo lo pueda editar. ¿Vale? Pero bueno. Ok, pues el tiempo se nos acabó. Ya nada más voy a poner rápido las instrucciones de nuestra diapositiva para que la alcance menos a visualizar y ustedes puedan pues ejecutarlos ya en casa. Ya vimos la instrucción create, ya vimos la instrucción select. En el select nosotros pusimos asterisco. Poner el asterisco es seleccionar todos los campos. Pero si yo quisiera nada más seleccionar un solo campo, nada más le pongo el select y el campo que yo quiero. Y ahora sí, from mi tabla. ¿Sale? Que en este caso es usuarios. Entonces yo, el select me va a servir para obtener los registros con los campos que yo quiero. Tengo también instrucciones para borrar registros. ¿Sale? Nada más que si yo lo borro, ya no lo puedo recuperar. Y esa instrucción para borrar registros es la instrucción delete. Entonces, yo puedo borrar también todo eso. Y son las instrucciones básicas de
de SQL, ¿sale? Aquí ya me pone actividad, pues es para que yo cree tablas, para que las consulte, para que les meta datos. Y bueno, pues ya nada más nos da una explicación que yo puedo restringir un poco más el resultado de mis consultas utilizando instrucciones select con su sintaxis con un where, ¿sale? Para que se cumplan ciertas condiciones y utilizando operadores lógicos, ¿sale? Entonces, pues prácticamente es hacer lo mismo que hemos estado haciendo, nada más que ahora con otras opciones como el where, ¿sale? Para restringir los resultados. Y tenemos una última instrucción ya para terminar, que es el update, que me permite modificar los datos de una consulta, ¿vale? Entonces, también si yo tuviera otras tablas, pues yo puedo consultar las dos tablas al mismo tiempo, ¿sale? Y puedo hacer esto mismo utilizando el lenguaje Python. Y bueno, aquí ya vienen los mismos ejemplos en los cuales pues nos tenemos que conectar a la base de datos, tengo que colocarle las instrucciones SQL y ejecutar la consulta, que es algo así como lo que nosotros ya hicimos hace un rato, ¿vale? Es exactamente lo mismo utilizando los where, ¿vale? Y bueno, al final pues nos pide que hagas todo esto y ya en las prácticas pues lo entregues, el ejercicio. Tienes que hacer un programita en el cual agregue libros, borre libros y modifiques datos de un libro. Hacer un programita para que haga eso. Pero bueno, pues eso ya, si hay mayor duda, lo podemos revisar ya al momento en que nos toquen las prácticas. Bien, pues sería todo de mi parte. Sería todo el módulo 2 del diplomado. Pues les agradezco su tiempo, su participación y no sé si tengan alguna duda, comentario antes de concluir.